continuar con aquello. A ver, muy bien. Aquí estábamos. Basados en la secuencia de valores que genera la iteración de punto fijo, habíamos elaborado esta secuencia de pasos que estamos observando, que nos permite demostrar que la secuencia de valores generada a través del método de punto fijo cuando converge, lo hace linealmente. A partir de ello, habíamos dicho que, tomando en cuenta la ecuación 29, podemos despejar el valor de epsilon introduciendo un artificio matemático que consiste a esta ecuación 32, consiste en sumar y restar a la derecha el valor de x sub n, como estamos observando acá, menos x sub n y más x sub n. ¿A qué? A este segundo miembro que dice x sub n más 1 menos g', derivada de la función de iteración en rho sub n, multiplicado por x sub n. Entonces, a partir de ese artificio matemático, es decir, ecuación 33, despejamos el valor de epsilon. Y la ecuación 34, así despejada, nos muestra una fórmula de cálculo para epsilon. Una fórmula de cálculo para epsilon. En base a valores que se encuentran en esta secuencia. Tenemos x sub n más 1, x sub n, y además la derivada de la función de iteración en rho sub n. Y dijimos, por supuesto, que no conocemos esta derivada. Porque si conociéramos esta derivada, podríamos calcular la raíz de la ecuación f de x directamente utilizando esto y haciendo un poco de aritmética. Pero no conocemos esta derivada.
Sin embargo, podemos calcular R sub n, incluyendo el valor de x sub n menos 1, x sub n y x sub n más 1. Aquí está, x sub n más 1 menos x sub n. Y en el denominador x sub n menos x sub n menos 1. Si nosotros interpretamos el numerador, sabemos que x sub n más 1 es igual a g de x sub n. Y x sub n es igual a g de x sub n menos 1. Observando esta división, este quebrado, esta división de valores, y aplicando el teorema del valor principal para las derivadas, sabemos que esta división es igual a la derivada de la función g en algún punto gamma sub n. Gamma sub n. Un tanto diferente a esto. Sin embargo, para valor bastante grande de n, quiere decir muy cerca de la raíz epsilon, podemos escribir esta relación de derivadas. R sub n, que es exactamente igual a g' en gamma sub n, un valor muy parecido a g' en epsilon, y g' en rho sub n también. Valores que se parecen mucho entre sí, muy cercanos entre sí. Entonces, si estas derivadas son semejantes, muy parecidas, podemos reemplazar g' en rho sub n por R sub n. Sin mayores dudas, sin mayor duda. Pero al hacer ese reemplazo, en vez de g' en rho sub n, R sub n, entonces a la izquierda, matemáticamente hablando, en rigor matemático, eso ya no es epsilon, ya no es la raíz exactamente. Vamos a decir que es un valor x sub n con distintivo para distinguir respecto de este, con R sub n conocido, en base al cual establecemos una hipótesis que dice: hipótesis, el valor de x sub n con distintivo será una mejor aproximación a epsilon que x sub n o x sub n más 1. Una mejor aproximación, es decir, un valor que está mucho más cerca a epsilon, mucho más cerca a epsilon. ¿Y qué significa eso? Una aceleración del método de punto fijo, ya que todos los valores involucrados en la ecuación 37, absolutamente todos, empezando por x sub n menos 1, x sub n y x sub n más 1, son valores obtenidos mediante el método de punto fijo o aproximaciones sucesivas. Entonces, esto queda indudablemente como una hipótesis, que veremos cómo administramos, cómo encaramos esta hipótesis. Y para ello, vamos a acudir a la ecuación 37,
a la ecuación 37, a la mismísima ecuación 37, donde proponemos un denominador común, que es 1 menos R sub n, y este denominador, no, antes, no es eso, sino que más bien pasamos este valor al primer miembro. Entonces tendremos x sub n con distintivo menos x sub n, y este denominador vamos a pasar al primer miembro, observando que aquí divide, y al primer miembro vamos a pasar a multiplicar. Entonces, en el segundo miembro va a quedar simplemente x sub n más 1 menos x sub n. Realizamos el producto de estos dos paréntesis y dejamos en el primer miembro el valor de x sub n con asterisco o con distintivo. Bien, resulta por lo tanto de eso la ecuación 39, donde x sub n más 1 llevamos al segundo miembro y en vez de escribir x sub n más 1, reemplazamos por g de x sub n. Entonces, de esta manera, hemos obtenido la ecuación 41 después de este par de manipulaciones algebraicas. A partir de la ecuación 41, podemos decir que esta ecuación 41 podemos escribir de esta manera. Aquí tenemos g de x sub n, r sub n, en vez de x sub n con distintivo, simplemente x menos x sub n. Por lo tanto, la ecuación 42 representa la ecuación de una recta. Conclusión basada en nuestros conocimientos de cálculo 1. La ecuación 41, por lo tanto, hemos transformado en la ecuación de una recta sin cometer ningún error y sin transgredir ninguna norma matemática. Y al respecto decimos lo siguiente. Un párrafo sumamente importante, que dice, puesto que x sub n con distintivo, es el punto fijo de la línea recta, esta, s de x igual a g de x sub n, más r sub n por x menos x sub n. S de x, bajo estas circunstancias, es la secante a g de x. Fíjense cómo estamos estableciendo la recta S de x. Primero, que x sub n con distintivo es el punto fijo de esta línea recta. Teniendo en cuenta que S de x, esta línea recta, es la secante de g de x. A través de los puntos x sub n, g de x sub n y x sub n menos 1, g de x sub n menos 1. Entendemos que es una secante, ¿verdad?
Muy bien. Si ahora la pendiente de g de x varía poco entre x sub n menos 1 y x sub n, es decir, si g de x es aproximadamente una línea recta entre x sub n menos 1 y x sub n, entonces la secante S de X es una mejor aproximación a G de X en ese intervalo. ¿Cuál es el intervalo? X sub n, G de X sub n, y X sub n menos 1, G de X sub n menos 1. Ese es el intervalo. Conclusión. Entonces, la secante S de X es una mejor aproximación a G de X en ese intervalo. Por lo tanto, el punto fijo X sub n con distintivo de la secante es una mejor aproximación al punto fijo epsilon de G de X. Este párrafo, desde el par de palabras puesto que hasta epsilon G de X, es un párrafo muy importante que hace una representación geométrica de dos curvas. Primero, la función g de x, la función de iteración g de x, una curva. La recta o secante s de x. Y por supuesto, la recta y igual a x. Entonces son tres lugares geométricos. La recta y igual a x, la secante s de x y la función g de x. Estos tres lugares geométricos están involucrados en esta definición, en este párrafo, que por supuesto es fundamental escribir, graficar, fundamental. Pero vamos a poder graficar si entendemos el significado de este párrafo. Eso es obvio, es una conclusión obvia. Por esa razón es que les invito a que ustedes lean este párrafo una o dos veces, aunque conmigo ya hemos leído una vez, pero tal vez no ha sido posible captar la esencia, captar cómo podemos elaborar una gráfica a partir de este párrafo, sabiendo qué significan los tres lugares geométricos. S de x, ¿qué significa? Recta. Y igual a x, ¿qué significa? Recta. Y g de x, la función de iteración. Entonces, les invito a hacer una o dos lecturas de esto, una o dos veces,
y tratar de elaborar una gráfica en base a este párrafo. Entonces, utilicen unos 5, 6, 7 minutos para hacer esa interpretación, la interpretación de este párrafo, y puedan escribir un gráfico. ¿Tienen alguna pregunta? Por el momento ninguna, ¿verdad? Consecuentemente, manos a la obra. Traten de elaborar una gráfica del párrafo que acabamos de leer. Y nos encontramos de nuevo en unos 5, 6, 7 minutos. Papel y lápiz, a trabajar.
Muy bien, continuamos. Y para ello, yendo al texto de este párrafo, es importante identificar perfectamente el concepto de x sub n con asterisco, punto fijo de la línea recta. Esto es importante, esto es básico, porque a partir de entender qué es x sub n, es decir, punto fijo de esta línea recta, el resto es fácil de entender y de graficar. Vayamos al gráfico. X sub n con distintivo, punto fijo de esta semisecta. La semisecta S de X, la semisecta S de X es esta. La función G de X es esta que más o menos vemos en curva. Si decimos que X sub n es un punto fijo de la semirrecta S de X, inmediatamente nos ubicamos pensando que es la intersección de la recta y igual a X con la recta S de X. Y el punto fijo de G de X, el punto fijo de G de X de la curva, es este punto en rojo, que es el valor buscado, la raíz que estamos buscando. Entonces, es fácil interpretar ahora que S de X es la secante de G de X en los puntos X sub n, G de X sub n, aquí, y el punto X sub n menos 1, G de X sub n menos 1. Entonces, en aplicación del método, al intersectar la vertical que pasa por X sub n menos 1, en esta intersección dibujamos una recta paralela al eje de las abscisas. En la intersección con la recta y igual a X, levantamos una perpendicular. ¿Qué hemos hallado? Hemos hallado X sub n. Al trazar una paralela al eje de las abscisas, a partir de este punto de intersección, obtenemos X sub n más 1. Por lo tanto, están perfectamente identificados estos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Están perfectamente identificados. Y de una simple inspección podemos concluir que X con asterisco es una mejor aproximación a la raíz epsilon, ya que en la vertical a la abscisa observamos que este punto está mucho más cerca a epsilon
mucho más cerca que x sub n menos 1, x sub n y x sub n más 1. Muy bien, esta es la interpretación de este párrafo que empieza en puesto que y termina en epsilon de g de x. Esta gráfica muestra esta hipótesis, pero por supuesto que no demuestra. Surge entonces la pregunta, ¿será posible hacer una demostración de este escenario? Y la respuesta es posiblemente no, o definitivamente no. ¿Por qué? Porque al interior de la función g de x podemos tener funciones diversas. Podemos tener funciones polinómicas, funciones trigonométricas, funciones exponenciales e incluso logarítmicas. Y por lo tanto, hacer una demostración de carácter general no es posible. Por lo menos podemos decir, aparentemente no es posible. Y con esta gráfica podemos tal vez sentirnos lo suficientemente satisfechos. Ahora, debido a la gráfica, surge una pregunta que dice, ¿por qué no utilizamos x sub n más 1 en vez de x sub n? ¿Dónde? Por supuesto que en la ecuación 37. En vez de x sub n más 1, que está más cerca a epsilon. Una forma de razonar, por supuesto que interesante, y como para poder utilizar ese concepto. Y eso es lo que hacemos hacia adelante. Decimos, ya que x sub n más 1 estamos observando, generalmente está más cerca a epsilon que x sub n, es ventajoso escribir x sub n con distintivo en términos de x sub n más 1. Aquí está. Más un término de corrección probablemente más pequeño que aquel utilizado en la ecuación 37. Aquí. Aquí está el sub n. Con esta consideración, tenemos entonces la ecuación de recurrencia que dice x sub n con distintivo igual a x sub n más 1 más x sub n más 1 menos x sub n dividido entre r sub n a la menos 1 menos 1. Donde r sub n ahora es x sub n menos x sub n menos 1 dividido entre x sub n más 1 menos x sub n. Que considera este divisor, ¿no es cierto? Que considera el divisor r sub n a la menos 1 menos 1, cuya magnitud es mayor que 1 menos r sub n. Cuya magnitud es mayor que 1 menos r sub n.
Por lo tanto, al dividir entre un valor mayor, este valor de corrección se hace mucho más pequeño. Mucho más pequeño. En resumidas cuentas, podemos decir que hemos generado un nuevo algoritmo, ¿no es cierto? Hemos generado un nuevo algoritmo a través del concepto de aceleración de la convergencia, que plasmamos de la siguiente manera. El proceso de derivar de una secuencia que converge linealmente, todos sabemos, a una secuencia que converge más rápidamente mediante las ecuaciones 44, como x sub 1 con distintivo, x sub 2 y todos los x con distintivo, se denomina método de Aitken, de segundo orden delta cuadrado, utilizando las siguientes abreviaciones o nueva nomenclatura. O sea, la base está conformada por las ecuaciones 44, pero aplicamos una nueva nomenclatura. Y después veremos por qué. Porque hay, obviamente, razón de aquello. Dice, si delta x sub k es igual a x sub k más 1 menos x sub k, que es método de punto fijo, y delta cuadrado x sub k es igual a delta x sub k más 1 menos delta x sub k. Reemplazando esta nueva nomenclatura o abreviaciones en la ecuación 44, en esta ecuación, entonces obtenemos la siguiente ecuación de recurrencia. Reemplazando esto aquí, obtenemos esta ecuación de recurrencia. Su algoritmo podemos escribir de la siguiente manera. El método se llama método de Aitken de segundo orden. ¿Qué dice el algoritmo? Dice, dado una función de iteración g de x y un punto de inicio x sub 0, entonces entrar al cálculo iterativo de esta secuencia de operaciones. Primero vamos a calcular x sub 1 en base a g de x sub 0. Luego vamos a calcular x sub n más 2 en base a g de x sub n más 1, valor recientemente calculado. Luego, en base a los valores conocidos, x sub 0, x sub 1 y x sub 2, que en términos del algoritmo son x sub n menos 1, x sub n y x sub n más 1, entonces podemos calcular delta x sub n menos 1 utilizando la primera ecuación. Y luego podemos calcular delta cuadrado de x sub n menos 1.
En consecuencia, el valor de delta x sub n elevaremos al cuadrado. Y en el denominador, así está en la ecuación 45, ¿verdad? Y en el denominador utilizaremos el valor de delta cuadrado x sub n menos 1, que está acá. Entonces, de esta manera tenemos calculado el valor de x sub n con distintivo. Y debemos volver inmediatamente al inicio del proceso iterativo. Perdón. Entonces, si observamos esta secuencia de cálculo numérico, con seguridad que no vamos a tener ningún inconveniente. Es una secuencia de cálculo numérico absolutamente cronológica, ¿no es cierto? Ya que cuando pasamos de un paso al otro, no hay incertidumbre y no hay duda que el segundo paso se puede efectuar. Y lo mismo cuando vamos al tercer, al cuarto, al quinto y finalmente al último paso. Al último paso. Entonces, vamos ahora a una interpretación y luego al establecimiento de la condición de convergencia. Dice, dada la secuencia de valores x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, que converge a epsilon, calcular la secuencia x sub 1 con distintivo, x sub 2 con distintivo, x sub 3 con distintivo y así sucesivamente, mediante la fórmula de recurrencia 45, que está integrado al algoritmo del método de Aitken. El problema ahora es cómo implementamos la condición de convergencia. Y para ello decimos, si a partir de una cierta iteración késima, la secuencia, fíjense, la secuencia de estos valores que se dividen entre sí, de relaciones diferenciales, es aproximadamente constante, entonces se puede asumir que x sub k con distintivo es una mejor aproximación a epsilon que x sub k más 1. En particular, el valor absoluto de x sub n menos x sub n más 1 es entonces una buena estimación del error epsilon menos x sub n más 1. Entonces, de esa manera, estamos justificando el uso de estos deltas, ya que en el conjunto de operaciones que tenemos de obtención
de estas relaciones diferenciales, vamos a esperar de que estas relaciones diferenciales sean aproximadamente constantes. Y bajo ese criterio diremos entonces, hay que parar el proceso iterativo porque ya hemos llegado a la solución. Bien. ¿Tienen alguna pregunta al respecto, queridos jóvenes? Bien. Vamos adelante. Y planteamos el último método en esta lección. ¿Qué dice? El proceso iterativo es aplicable a cualquier secuencia linealmente convergente. Todavía no estamos refiriendo a esto. Sea generada o no por el método de iteración de punto fijo. Si en el caso de una iteración de punto fijo establecemos que un cierto x sub k con distintivo es una mejor aproximación a epsilon que x sub k más 1, entonces es ciertamente no conveniente continuar generando x sub k más 1, x sub k más 2, x sub k más 3, etc. Parece mucho más razonable empezar nuevamente la iteración de punto fijo, pero a partir de x sub k con distintivo y no a partir de x sub k. Entonces, esta propuesta que tenemos acá, de no continuar la iteración de punto fijo en base a x sub k más 1, x sub k más 2, sino más bien a partir de x sub k con distintivo, es que nos permite elaborar el siguiente algoritmo, que se llama método de Stephenson o Stephenson, creo que es Stephenson. Dice, dada la función de iteración g de x y un punto y sub 0 para n igual a 0, 1, 2, 3, 4, es decir, proceso iterativo, hasta satisfacer una condición, efectuar el siguiente cálculo. Y sub 0 conocido asignado a x sub 0. A partir de este valor, calculamos x sub 1 como g de x sub 0 y x sub 2 como g de x sub 1. Luego calculamos delta x sub 0 y delta x sub 1. Delta x sub 1 asignamos
a D. Luego, calculamos R a la menos 1 como delta X sub 0, que ya está calculado, dividido entre este valor que también ya está conocido. Entonces, en base a estos valores conocidos, calculamos Y sub n más 1 como X sub 2, que es conocido, aquí está, D, que es conocido, y R a la menos 1 conocido, mediante esta fórmula de cálculo. Decimos, en el retorno, verificar la convergencia del método. Verificar la convergencia del método en el retorno. Este es el método de Stephenson. Un comentario final dice, un paso de este algoritmo consiste de 2 pasos de la iteración de punto fijo. Aquí está, 1, 2. Cálculo de x sub 1 y x sub 2. Consiste en 2 pasos de la iteración de punto fijo, seguida de una aplicación de la ecuación 44. Seguida de una aplicación de la ecuación 44. Usando los 3 valores de iteración disponibles para obtener el valor inicial del próximo paso de iteración. Bien, con esto prácticamente concluimos este capítulo. Hoy hemos visto algoritmo de Aitken y también hemos visto el método de Stephenson. Con esto hemos terminado el capítulo 2, referido a la resolución de ecuaciones no lineales. Bien, voy a retirar esto y voy a ir a ver un poco qué pasa con nuestra parte de ejercicios. Está planteada la práctica número 2 con entrega el día 4 de abril. El día 4 de abril, creo que es lunes. Entonces, ahí vamos a quedar. Por ahora me gustaría quedarme aquí y continuaríamos con materia el día lunes, si acaso hay alguna pregunta para poder absolver. ¿Tienen alguna pregunta, queridos jóvenes? Ingeniero, al estar haciendo la práctica observé que el ejercicio número 3 nos pide más de una raíz y quería preguntar cómo podemos hacer con los métodos que nos has enseñado encontrar las demás raíces, porque hasta ahora solo puedo encontrar una con el método de secantes. Ya,
En realidad hay que elaborar un programa que vaya contabilizando las raíces. Hay que elaborar un programa. Esa es mi sugerencia. ¿De acuerdo? En algún momento hice eso, no estoy muy seguro. A ver si puedo encontrar algo al respecto. A ver, un segundito. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está eso? Sí, aquí tengo algo al respecto, puedo mostrarles. Bueno, en las aplicaciones ingenieriles de de este capítulo, hay un ejercicio bastante interesante que se trata de este es un pórtico. Y de lo que se trata es obtener la carga crítica de pandeo en pórtico adiostrado. ¿Y por qué se dice adiostrado? Porque lateralmente en estas dos juntas, en estas dos uniones, estamos soportando este pórtico. ¿Para qué? Para que no se mueva ni a derecha ni a izquierda. Por eso llamamos pórtico adiostrado. Y queremos calcular este valor de P que produce pandeo en esta estructura. Y eso se llama carga crítica de pandeo, PCR. Dice calcular la carga crítica de pandeo PCR, viene de P crítico, en el pórtico adiostrado de la siguiente figura. Entonces, para ese cálculo de la carga crítica de pandeo, hay una formulación matemática, la que estamos viendo acá. Más o menos relativamente compleja. Es todo esto. Que se va desarrollando con el objetivo de tener una notación matricial al respecto. Y por lo tanto, debemos buscar una solución diferente de la trivial. Y para ello se plantean estas ecuaciones e inmediatamente escribimos un diagrama de flujo para establecer intervalo de valores de las raíces de la ecuación no lineal. Intervalos. Entonces, este diagrama de flujo se ha llevado a un programa. Al ejecutar el programa que está acá en Turbo Pascal, al ejecutar este programa,
con una función que es la ecuación no lineal, representada por Y1, Z1, XY y B1. El programa ejecutándose es el siguiente, donde se imprime el intervalo del menor valor, que es el que nos interesa. Yo le digo, quiero 3 raíces. Y el programa dado por esta función y el programa que dice calcular, que por supuesto llama a la función esta, que es la ecuación no lineal. Entonces el programa va dando intervalos de solución a la ecuación no lineal. Está diciendo, hay raíz entre este valor y este valor. Hay raíz entre este valor y este valor. Hay raíz entre este valor y este valor. Quiero 3. Puedo decir quiero 4. Tal vez hay o tal vez no. Entonces, ya tengo los intervalos de raíz y voy a utilizar otro programa de los que hemos aprendido para calcular efectivamente el valor de la raíz, que había estado más cerca. ¿A cuáles? 356.09. ¿Está más cerca este o está más cerca este otro? Entonces, evidentemente le hemos dado un intervalo donde sí hay raíz. Y el programa que es disecciones sucesivas, nos da este resultado. Y con ese resultado vamos a calcular la carga crítica de pandeo después de reemplazar en unas cuantas formas, que tampoco es gran cosa. Y esa carga crítica de pandeo va a ser igual a este valor, P crítico, 12.680028 por el módulo de elasticidad del material, por el momento de inercia de la columna y L al cuadrado, la longitud del tramo al cuadrado. Entonces, este ejemplo se acomoda perfectamente a la pregunta del amigo, ¿no es cierto? Es un programa que nos va dando intervalos de solución. En Turbo Pascal, la clave es esta. Este es el programa que nos permite ese cálculo de intervalos de las raíces. Entre este y este hay raíz. Eso nos dice este programa en Turbo Pascal. ¿Está entendido? No sé quién me preguntó. ¿Quién preguntó? Sí, entendí. Está claro. Samuel Douglas, el de la pregunta. Muy bien la pregunta. Entonces, hay que diseñar un programa que nos diga, este intervalo es raíz, en este hay, en este hay, en este hay. De eso se trata. Dice, las instrucciones del sector de implementación son las siguientes. Aquí está el procedure calcular, y este procedure calcular efectivamente llama a la función G. Aquí está. Primero con X, con X sub 1, con Y con Y sub 1. ¿Y cuál es la función G? Es esta. Es una función bastante compleja, ¿no? Tiene
varios valores. Es decir, varias ecuaciones. Todas son ecuaciones del problema planteado. Y esto donde en la ingeniería estructural. El programa ejecutándose. El programa calculando la raíz. Y la parte manual de uso de este valor, que viene a ser raíz cuadrada por K3, siendo esta la raíz que nos genera este valor. Y ese valor que ingresa en varias fórmulas de cálculo. Varias fórmulas. Teta sub n, teta sub f, teta sub n más 1, teta sub f1, teta sub n3, teta sub f3. Primero una verificación y luego el cálculo de la carga crítica de Panteón en el ámbito de la ingeniería estructural. No, lo dejaremos acá, jóvenes. Hasta el día lunes. Inge, una consulta. El Adelante. documento del capítulo 2, ¿podría subirlo al Classroom, por favor? No hago eso. Nunca hago eso. Ningún documento subo, excepto sea un manual, sean programas, porque son documentos de enseñanza. Está bien, Inge, gracias. No llevo. ¿Y sabe por qué, Camilo? Porque quiero que los estudiantes estén en la clase. Si no van a decir, ya pues sí, ya, mañana ya no voy, me he de dormir. Un sueñito le voy a poner. Y como lo ha puesto, voy a leer pues pasado mañana al examen. Normalmente eso es lo que sucede. El estudiante dice, ¿cómo está ahí? Yo lo leo. Y mi punto de vista es diferente. Yo pretendo que los alumnos vengan a la clase. Ahora, que pueden sacar capturas de pantalla. Incluso, ¿saben qué? He visto que han bajado a YouTube mis clases. Hay algunos tigres en el manejo del Classroom, en el manejo de cosas. He visto mis clases en YouTube y sin mi autorización, ni siquiera me han dicho, ¿sabe qué, ingeniero? Lo voy a llevar al YouTube. He empezado a mirar mis clases yo. En alguno que otro caso no me ha gustado, la verdad. He agarrado a YouTube, les he dicho, no he autorizado eso, elimínelo. Porque lo que yo quiero es que los alumnos vengan a clases, pregunten, estén en clases. Eso es algo para mí importante. Y si quieren la materia, bueno, si quieren bajar, bájenlo, pero no me lo pongamos al YouTube. No es razonable. Yo tendría que autorizar eso porque yo soy el que imparto la clase, ¿no es cierto? De otros docentes he visto sus clases en YouTube. Y las clases que se imparten a los estudiantes no es como una exposición académica, así como para decir, caramba, qué fantástico, ya, que pongan al YouTube, no importa. Si van a poner al YouTube, voy a utilizar otra forma de explicar, de decir y hacer las cosas, ¿no es cierto? Así es, Camilo. Entonces, venga a clases. Venga a clases. Y si quiere, cópielo. Cópielo todo, pero no lo difundan. No está bien. Para esto yo tendría que poner la autorización respectiva, ¿no? Decir, sí, pongan al YouTube.
fantástico, pero no creo necesario. No creo necesario. Muy buenas tardes, jóvenes. Hasta el día lunes. Hasta el lunes, Inge.